Shalom, vamos a continuar con estas porciones que estamos leyendo, la de Harimot y la de Kedoshim. Obviamente, pues toda la temática, ¿no? Es para atraernos hacia el acercarnos al Eterno, ¿no? Ese es el sentido de ir, así como lo ponen estas dos porciones en conjunto, ¿no? De salir de la muerte, ¿no? De despegarnos de la muerte, y pues sería toda esta corrección que nos despega del lado negativo, ¿no? Y luego pasar a la siguiente porción que nos eleva, ¿no? Ya hacia el lado muy positivo y por supuesto pegándonos hacia el Eterno. Y esa es ese camino, ¿no? El caminar, el salir, quitarnos pues todo lo malo de nosotros, despegarnos de la muerte, ¿verdad? Y luego acercarnos a la vida eterna, acercarnos hacia el Eterno, pues es toda una travesía, ¿verdad? Es el camino del aprendizaje que hay que pues recorrer y aprender a recorrerlo. Obviamente pues va a costar trabajo, porque separarnos de nosotros mismos, entender qué estamos haciendo, es justamente lo difícil. Aunque pues nos va guiando en ese sentido, ¿no? El sentido de alejarnos de los malos deseos y acercarnos, lo ponen en la porción, el modo de vivir en la tierra de Israel, ¿no? Este es un juego de palabras que usa la Torah, muy común, ¿no? La palabra Eretz, tierra, está relacionada con la palabra Ratzon, que es deseo, ¿no? La raíz es la misma. Pero pues siempre es la tierra relacionada con los deseos. ¿Y cuál tierra quieres, no? Si quieres o deseas estar en la tierra de Israel o en otra tierra. Y es el problema, la otra tierra, los otros deseos, los malos deseos. Como quedo atrapado en otros lugares, ¿no? Y pues esa es la temática de Egipto o de la tierra de Canaán antes de que nuestras acciones, nuestro aprendizaje la conviertan en la tierra de Israel, ¿no? Y ese es todo el proceso que se tiene que seguir. Siempre cuesta trabajo, ¿no? Seguir los mandamientos, ¿no? Y pues este es el proceso de la inclinación de nuestra alma, ¿no? Nuestro corazón, ¿no? La inclinación de nuestro interior hacia dónde va, qué persigue en este mundo. Y habría que ser bastante honestos en qué perseguimos o qué queremos, ¿no? Porque finalmente esta importancia que se le da a amar al prójimo, ¿no? A hacer los mandamientos siempre en el sentido de pensar en el prójimo. En el momento en que hacemos cualquier acción, la que sea, hacemos una acción, pero realmente nuestra intención o nuestro pensamiento al hacer esa acción estaba centrada en nosotros mismos. Así hicimos la acción por pensando en algún beneficio para nosotros mismos,
una finalidad para nosotros mismos, resulta que esa acción estuvo mal hecha. O sea, ya la intención de la acción fue incorrecta y es hacia el lado negativo, y es justamente el problema de tomando el deseo negativo o el deseo egoísta, o no pensando en lo que nos está enseñando el Eterno. Y sobre todo en este mundo se va a notar este asunto de amar al prójimo, ¿no? Que está conectado a amar al Eterno, porque todos son acciones no enfocadas hacia nosotros. Todas las acciones deberían de estar enfocadas lejos de nosotros. O amo al prójimo o amo al Eterno. No estoy pensando en mí. Y conste que el mandamiento dice: ama al prójimo como te gustaría que a ti te amaran, ¿no? O como te gustaría que tú mismo te amaras. Que es realmente como está puesto, ¿no? Que así como te gustaría que tú amarte o tú quererte, así vas a amar al prójimo, ¿no? Con esa fuerza, con esa intención. Y es justamente el proceso que tenemos que aprender, ¿no? Porque obviamente este mundo, o la naturaleza de este mundo, cómo funciona el mundo animal, por ejemplo, o cualquier mundo en este mundo, pues siempre está pensado en el modo egoísta. Pero pues ese no es lo que nos quiere enseñar el Eterno. El nivel que nos quiere enseñar el Eterno es salirnos de este mundo, de pensar en forma egoísta, ¿no? Es en el modo que trabajan, por ejemplo, los animales, ¿no? Siempre trabajan en el modo egoísta, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que ver un perro, por ejemplo, que tiene mucha hambre, y que voltee el perro y vea a otro perro chiquito que tiene hambre y le diga al perro chiquito: come tú primero, yo te espero. Ese nivel de aprendizaje es obviamente para nosotros, para los humanos. No se espera que el perro haga eso, ¿no? El perro va, come primero y ni siquiera voltea a ver, se traga toda la comida, o bueno, se sacía, y si sobra algo, bueno, el otro perrito se podrá acercar a ver qué dejó el perro grande, pero no esperábamos que el perro grande dejara de comer y que, a ver, come tú primero, llénate y yo después veo que sobró. Pero obviamente en nuestro nivel se esperaría que estuviéramos así. Eso es lo que nos está enseñando el Eterno. No usar los deseos animales, los deseos básicos de la naturaleza, sino aprender un nivel de percepción, un nivel de deseo diferente, ¿no? Que sea hacia el dar o hacia el amar a los demás, a otras almas, a otros seres vivos, ¿no? No orientado a nosotros. Y conste que es la naturaleza del Eterno, porque finalmente el Eterno lo único que quiere es dar. El Eterno no quiere que le des nada, no quiere recibir, ¿no? El Eterno está contento, podríamos pensarlo así, con que nosotros demos, y al hacer esa acción, pues entonces vamos a recibir del Eterno. Pero pues tendríamos que aprender a ser así, y eso es lo que la Torah nos enseña. Alejarnos de yo mismo, del egoísmo, ¿verdad? Y pensar en los demás. Y por eso sería el modo de pensar los mandamientos así, ¿no? Los mandamientos bien hechos
bien ejecutados, con la intención correcta, es voy a hacer un mandamiento pensando en los demás. No voy a hacer un mandamiento porque me conviene, porque me voy a ser mejor, voy a ser más santo, porque voy a estar más cerca del Eterno, porque me van a poner unas medallas, porque me van a aplaudir, porque hago más mandamientos. No debo de estar pensando en mí mismo. Ese es el problema y ese es el pensamiento que tenemos que cambiar. Viene de un cambio de corazón, un cambio de intención, ¿no? Pasarlo del pensamiento y del corazón, de las emociones, afuera de nosotros mismos, a no estar cerca de nosotros mismos. Y ese sería el cambio que tendríamos que hacer, alejarnos de nosotros mismos. Y claro, esa es la corrección que la Torah está diciendo que hagamos. Irnos fuera de nosotros mismos, ¿no? Claro, es una corrección que tiene que hacerse gradualmente, ¿no? Tiene que aprender uno a ir en ese camino positivo, ¿no? Porque pues resulta que nuestras intenciones o nuestro modo de ser pues es totalmente opuesto a así. Está pensado en ser egoístas, ¿no? Por decirlo así. Pero pues conste que ese deseo nos los pone el Eterno, el querernos a nosotros mismos, porque finalmente quiere eso, que aprendamos el Eterno, aprendamos a desear estar conectados con el Eterno, y al hacer lo correcto vamos a recibir del Eterno. Y el deseo de recibir que tenemos es justamente para que deseemos estar conectados con el Eterno, y que así es como podamos obtener cosas. Pero pues ya entrando en el aprendizaje vamos a aprender que pues realmente lo importante no es que nosotros recibamos, sino cómo demos, cómo compartimos todo lo que tenemos, cómo vemos este mundo. Y es justamente lo que hay que aprender, ¿no? Esta manera correcta de desear, esta manera correcta de la intención, ¿no? Entender cómo funciona el mundo y llegar a ese nivel de percepción, ¿no? Y entonces nos vamos a conectar con el Eterno, y al mismo tiempo nos vamos a conectar con todas las demás almas que están alrededor, que ese es finalmente pues el fin o la estructura que está buscando el Eterno que hagamos, ¿no? Y obviamente pues al ir aprendiendo a amar, ¿no? Pues tenemos que hacerlo poco a poco, ¿no? Pues, debo de empezar a no dañar a los demás, o no hacer cosas porque a veces uno no se da cuenta. Este sentido que trae por ahí algunos libros en el sentido de dañar a los demás, que lo ponen de esta forma: en el momento que tú haces una acción y esa acción la estás pensando solo en ti mismo, en que te beneficie, en que se cumpla lo que tú quieres o lo que tú deseas, y en el momento en que la acción la haces con una intención egoísta, pensando en ti mismo, va a resultar que la acción que haces al mismo tiempo va a dañar a otras personas. Y ahí es el problema, es donde sin querer pues nos endeudamos, ¿no? Por decirlo así, o ya debemos, porque pues dañamos a otras personas y ni nos dimos cuenta, porque estábamos centrados en nosotros mismos. Y en el momento, se dice así, ¿no? Que en el momento que haces una acción y esa acción la pensaste solo en ti mismo,
esa acción seguramente dañó a otras personas, a otras almas que hay en este mundo. Y esa es la verdad. Porque la acción la hiciste pensando en ti mismo. No te pusiste a pensar en las consecuencias de la acción ni a quién dañaba esa acción. Y por eso, entonces, obviamente la corrección es que cuando hagas una acción, cuando hagas algo, o hagas algún mandamiento, o hagas lo que sea, pienses primero en la forma en que estás actuando y si estás pues dañando a los demás, ¿verdad? O afectando a los demás. Y por eso se dice que las acciones las deberías de hacer siempre pensando en lo bueno para los demás, dar a los demás amor, ¿verdad? Dar lo bueno. Y de esa forma, pues entonces tu acción no va a dañar a los demás, porque estaba pensada para beneficiar a los demás, a alguien más. Y entonces esa es la forma que hay que hacer los mandamientos. Y cualquier otra cosa, porque si cometemos el error de hacer acciones sin pensar en los demás, vamos a causar daños y nos vamos a endeudar y va a ser más difícil avanzar, ¿no? Porque pues ya tengo que hacer correcciones, ¿no? Tengo que sufrir las consecuencias de los daños que causé, porque pues no solo es corregir el daño, sino ser responsable de otros daños que se pudieron haber hecho al yo actuar mal, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la vida real, voy a pasar el ejemplo de la vida real. Yo voy en el coche, no me fijo, se me atraviesa otro coche y le golpeo el coche. Ok, en el mundo real, pues sales y dices, no, pues sí tengo seguro del coche. Y pues resulta que el seguro del coche solo cubre los daños al otro coche. Pero lo que no estoy pensando es cómo afecté a la otra persona. Nada más estoy pensando en el mundo material. Porque le estoy diciendo a la otra persona, ok, sí tengo seguro y se van a cubrir, yo golpeé tu coche y pues voy a cubrir los daños de tu coche. Pero pues no estoy pensando más allá. En el momento en que golpeé el coche de la otra persona, le causé daños, ese coche va a ir al taller a reparar, ¿no? Ok, mi seguro va a cubrir los daños materiales. Pero ya afecté a la otra persona, porque quiere decir que mañana que amanezca y se quiere ir a trabajar, ¿qué crees? Ya no tiene coche porque pues se lo llevó la grúa y se lo llevó al taller para repararlo porque fui yo el que cometió el error y lo choqué. Lo dejé sin coche. Y entonces mañana va a tener que, ver cómo se va a su trabajo, ¿verdad? Porque ya no tiene cómo moverse, ya lo afecté y nunca pensé en la otra persona, ¿no? ¿Cómo lo estoy afectando? Pues se quedó sin coche y quién sabe cuánto tiempo se va a tardar en reparar eso. Pero pues el tiempo que se tarde quiere decir que lo dejé sin coche. Y entonces lo que tenía que hacer, si tenía que ir a trabajar, si tenía que ir a hacer negocios, si tenía que ir a recoger a sus hijos a la escuela, si que tenía que hacer otras cosas importantes, no las va a poder hacer igual porque ya lo dejé sin coche. Y entonces va a tener que conseguir pues un taxi, un servicio de auto que venga por él y lo lleve, un chofer, ¿verdad? Que lo lleve a algún lado, o va a tener que rentar un auto, o va a tener que a ver qué hace, porque ya lo dejé yo sin auto. Y bueno, si renta un auto o renta un chofer o algo así, pues eso va a costar dinero. Eso lo tendría que pagar yo que causé el daño. No me estoy pensando en la otra persona. Yo nomás dije, tengo seguro y le pago los daños, pero no estoy pensando en otros daños que estoy causando a la persona, ¿no? En lo que
está a lo mejor batallando ya para ir a trabajar o para ir a hacer negocio, y pues si no pudo ir a hacer negocio, pues además lo afecté doble, ¿no? Porque no pudo ir a hacer el negocio y dejó de ganar algo porque no hizo el negocio, no pudo ir a hacer el negocio, y entonces ya lo afecté. Lo dejé sin coche, no pudo ir, y además no pudo hacer el negocio y le quité lo que pudo haber ganado en ese negocio. Y entonces conste que ya estoy hablando de afectaciones de otro nivel, ¿no? Por yo quitarle el coche no pudo ir a hacer el negocio, y lo que pudo haber ganado en el otro negocio también se lo estoy negando yo mismo. Y entonces justamente en mi ejemplo material, ¿no? Se vio lo material y la afectación a la otra persona del lado que no se ve, no lo tomé en cuenta. Todos los costos que debería de pagarle a la otra persona, ¿no? Porque pues, si quisiera pagárselo y ver el trabajo que cuesta, pues tendría que yo decirle, ok, yo me vuelvo tu chofer y te llevo a donde necesites, para que no pierdas negocios y para que puedas continuar con tu vida, ¿no? Tendría que hacerlo yo así para entonces que yo viera en carne propia lo que lo estoy afectando, ¿no? El que yo me convirtiera en su chofer y lo tuviera que llevar a los lados que él necesitaba ir, y los negocios que tuviera que hacer o los trabajos que tuviera que hacer, lo tendría que yo llevar como si fuera su coche. Y entonces así me voy a dar cuenta de todo lo que lo estoy afectando. Pero eso es pensar en la otra persona, ¿no? Obviamente, cuando nos pasa un accidente siempre decimos, ay, qué bueno que tengo seguro, o lo puedo arreglar de X o Y forma, y yo no me estoy pensando en lo material y de arreglar el problema, y ya no me importa la otra persona, ni nunca le pregunté si lo iba a dejar sin coche, si no iba a poder recoger a su hija, o si tenía que ir a alimentar a su abuelita o a su bisabuelita y no va a poder ir a hacer porque lo dejé sin coche. No, yo no pregunto eso, ¿verdad? No me interesa la otra persona, y es la realidad, que nos centramos en nosotros mismos. No estamos pensando todas las cosas que una acción que nomás la vimos material está causando, además del daño que hicimos, se están causando otras cosas. Y entonces, pues, no solo va a ser la reparación del daño, sino además estamos afectando en otro nivel. Y eso es justamente por qué nos endeudamos y por qué los errores que cometemos a veces son muy costosos en términos de cómo afectamos a los demás o cómo dañamos a los demás. Y habría que verlo así. Realmente aprender en este mundo sale muy caro, porque a la hora que fallamos nosotros y aprendemos, cometemos muchos errores y no estamos pensando en las otras personas. Y es justamente por eso la importancia de esta porción, ¿no? Del mandamiento de amar al prójimo así como tú te amas. Esas acciones como las que tú harías para ti son las que tendrías que hacer para el prójimo, ¿no? Que en este caso del famoso choque, pues tendría que yo convertirme en el chofer de él y vivir todo lo que yo le estoy afectando por dejarlo sin coche. Pero muchas veces en este mundo material, ¿qué crees? Eso no se piensa, ni digo, al menos que le choques a un abogado, y el abogado sí te demanda por daños y perjuicios, que justamente es eso, lo que dejas de ganar o lo que dejas de hacer por el daño que le infligiste, además de pagar el choque, ¿verdad? Por supuesto tendríamos que estar pensando en el prójimo, en las acciones que hacemos, en los errores que cometemos,
Porque a veces cometemos errores y no nos dimos cuenta cuánto afectamos a todos los que están alrededor. Y no necesariamente afecto a otras almas que no conozca, afecto a mi familia, a mi pareja, a todos los almas cercanas, la estoy afectando por un error que cometí, por una mala decisión, por hacer una acción pensando en solo yo. Y entonces el mandamiento de amar al prójimo se convierte en una máxima de la Torá, que por eso, digo, hay muchos comentarios de muchos sabios y muchos cabalistas, ¿no? Con respecto a que es un mandamiento súper importante de la Torá, y es así como que lo principal de la Torá, porque te tendrías que estar fijando en los demás, en a quién afecto con mis acciones mal hechas. Porque si estuvieran bien hechas, hubieras hecho la acción pensando en los demás y beneficiando a los demás. Y ese es justamente el enfoque que nos está queriendo dar el libro del Levítico, ¿no? El que si yo voy a hacer una acción, siempre la tengo que hacer pensando en el beneficio de los demás, ¿no? En ayudar a los que tengo alrededor, en ayudar a los que están obviamente están en este mundo conmigo, están aprendiendo lo mismo y los quiero ayudar a todos, están haciendo lo mismo que yo, pero pues todos tenemos que aprender estas lecciones que cuestan mucho trabajo. Y que la verdad, si sacáramos cuentas de los errores que cometemos y cuánto afectamos a los demás, y que nunca nos pusimos a pensar en poder restituir ese mal, ese daño que hicimos, pues estaríamos muy ocupados corrigiendo todo lo mal que hicimos. Y obviamente es parte de la temática en la que estamos en la cuenta del Omer, ¿verdad? En corregir todo ese mal, ¿no? Y obviamente vamos a entrar a una semana especial, la semana de Hod, ¿no? Este sentido de exaltar o darle gloria al Eterno, de voltear a ver sus caminos, su enseñanza, su instrucción, sus mandamientos, que nos los dio para que aprendamos, para que no cometamos errores, para que no cometamos esto de andar dañando a los demás sin darnos cuenta, porque justamente eso nos está trayendo consecuencias negativas, este tipo de consecuencias que luego no nos damos cuenta de por qué me está pasando esto, porque nunca te diste cuenta a quién dañaste y obviamente te está regresando el daño, ¿verdad? Te está regresando la corrección, el que aprendas que hiciste mal, pero pues ya estoy pensándolo en irme más allá. Según yo había pagado el choque, pero pues no se trataba de lo material, se trataba que lo afecté mucho más a la otra persona en lo que no vi, y lo único que me interesó pagar fue el coche, lo material, lo físico. ¿Cuánto afecté a esa persona, no? ¿Cuántos negocios no hizo? ¿Cuántos problemas con su relación de su familia o de su pareja o de con otras almas pudo tener por no poder transportarse, no poder ir correctamente, o que le cueste más, o que le cueste más trabajo por el error que hice? En este caso sería el ejemplo, pero obviamente los errores que cometemos a veces son mucho más fuertes, a veces afectan mucho más a las demás personas y no nos ponemos a pensar qué tanto afectamos a los demás.
Y cada vez que cometemos una acción egoísta, afectamos a todos los que están alrededor y no nos damos cuenta. Dañamos a los demás. Y es como tendríamos que ponernos a reparar lo que hicimos mal, ¿no? Esta semana que ahorita estamos concluyendo en centrarnos en la perseverancia, en ir hacia adelante, en realmente corregir, ¿no? Y se va a unir a este sentido de voltear a ver el Eterno y exaltar al Eterno y unirnos más con el Eterno, conectarnos más, relacionarnos más con el Eterno. Pues en realidad es una semana muy importante, ¿no? Y de por sí es muy especial el día de Hod, en el que estoy volteando a ver al Eterno, la conexión con el Eterno, la unión con Él y este sentido de Kedoshim, de volvernos santos, ¿no? De voltear a la conexión y conectarnos, de voltear a la luz y abrazarla, realmente unirnos con el Eterno. Obviamente a veces nos falta percepción o nos falta ver cómo estamos en el mundo y pues eso es en lo que tenemos que trabajar para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Y en este caso pues los mandamientos o estar trabajando en este sentido de los mandamientos, de estas instrucciones que nos dio el Eterno para hacer mejor las cosas, para guiarnos hacia el lado bueno, para guiarnos hacia el lado correcto, para no cometer los errores que cometemos y dañamos a las demás almas y no nos damos cuenta, porque cada mala acción trae consecuencias que a veces no nos imaginamos qué tan graves son o qué tanto dañamos alrededor, porque muchas veces solo nos estamos fijando en nosotros mismos y a veces decimos, no, como que no me pasó nada, no pasó nada, pero pues ya no analicé realmente si pude haber dañado algo de alguna forma a las demás almas. Nada más estoy pensando en mí. Y obviamente esta fuerza como la que la pone, ¿no? Que hay una fuerza llamada deseo que me puede llevar o a la muerte o a la santidad. Depende cómo yo la use. Depende de las decisiones que tome. Depende de cómo perciba las cosas, cómo abra los ojos, ¿no? De mi nivel de aprendizaje, que llegue a un nivel de conciencia correcto de este mundo y tenga yo en cuenta a las otras almas y tenga yo en cuenta que hay un creador y que tengo una relación con él y que tengo una conexión que cuidar. Ese nivel de conciencia es el que todos debemos de alcanzar. El estar pendiente de los errores que cometemos y el estar corrigiendo para no cometerlos más, para no dañar más a otras almas, para darles algo bueno, para mejorar mi relación con este mundo y con los demás y con el Eterno. Claro que
eso justamente, el tener la capacidad de tener ese nivel de percepción, ¿no? Ese nivel de conciencia, es justamente la capacidad que nos puede salvar o puede salvar a este mundo. Ahorita estamos en tiempos difíciles, ¿no? Muchas almas están sufriendo, el mundo está grave, ¿no? Hay una pandemia y a veces todo eso, todo ese sufrimiento del mundo se nos olvida. Nada más estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Ay, a ver qué negocio voy a hacer y cuánto voy a ganar mañana y qué me voy a comprar con lo que gane, ¿no? Y si me sale muy bien el negocio, entonces voy a comprar una televisión. Y si me sale muy bueno el negocio, la televisión va a ser más grandota. Nada más estoy pensando en mí mismo. No estoy. Y me aislé de todos los sufrimientos del mundo y todo lo que está pasando en el mundo. Y que si hay una pandemia, yo solo estaba pensando en el negocio que iba a hacer y en la televisión que me iba a comprar. No en qué está pasando en este mundo con las demás almas, cuál es mi relación o mi función en este mundo para con las demás almas, por qué me puso el Eterno aquí, qué tengo que aprender y cuál es finalmente la relación que estoy teniendo con el Eterno. ¿No? Y a veces solo creo que sí, que voy a tener buena relación con el Eterno si cuando me compre mi tele grandota lo invito a ver el fútbol. Y así pensamos. Hay que replantear cómo estamos en nuestra vida. Y por eso está fuerte lo que nos comunica la Torá, ¿no? Estas reglas, estas restricciones, estas ordenanzas, esta forma de actuar, que tanto trabajo me cuesta cambiar, que tanto trabajo me cuesta seguir, porque nada más estoy pensando en mí mismo. Tratemos de cambiar nuestro nivel de percepción. Tratemos de llegar a ese nivel de conciencia, de estar pensando en los demás, no solo en mí, sino estar viendo. Uno sería no dañar a los demás. Y dos, sería ya amar a los demás como yo me amo, ¿no? Como me gustaría amarme a mí mismo. Obviamente es todo este viaje de este par de porciones, ¿verdad? De separarnos de la muerte, de ir corrigiendo y luego acercarnos a la santidad. Ese es justamente el viaje que tenemos que hacer, la corrección que tenemos que hacer. Y bueno, están estos días de Omer que podemos meditar sobre cómo estamos, hacia dónde vamos, cómo es mi relación con el Eterno y qué tan presente tengo el Eterno en mi vida. No solo para lo que a mí me beneficia o a mí me importa, sino cómo estoy con los demás, mi relación con todas las demás almas que tengo alrededor. Cómo debería de amarlas, cómo debería de tratarlas, cómo debería de hacer las acciones que hago. Y finalmente, pues, unirme más al Eterno, ¿verdad? Y esta semana va a servir para poder revisar cómo estamos, ¿no?
Y es una semana especial donde hay este día de Hod, ¿no? Este día en la que reviso realmente mi relación con el Eterno, ¿no? ¿Le estoy haciendo caso? ¿Me importa la relación con el Eterno? ¿O a veces no me puedo separar de mí mismo? Y ese sería el problema. Y eso es lo que tenemos que corregir. Que el Eterno nos ayude para poder iluminarnos más, ¿no? Para poder realmente conectarnos con el Eterno, ¿no? Y no solo estemos pensando en nosotros mismos. Veo que por lo pronto no hay preguntas, ¿verdad? Que bueno, puede ser bueno porque quiere decir que a lo mejor están meditando en ustedes mismos y la relación con los demás y la relación que tienen con el Eterno. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine. Tenga misericordia de nosotros. Que el Eterno nos ayude, nos acompañe, ¿no? Podamos sentir esta luz de su presencia, ¿verdad? Que el Eterno nos llene de su paz. Que ojalá alcancemos el nivel de conciencia que necesitamos alcanzar para conectarnos realmente con el Eterno. Que nos ayude el Eterno a corregir nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Que nos ayude a considerar nuestra función en este mundo y nuestras acciones en este mundo. Que el Eterno los acompañe y reciban bendiciones y un abrazo. Shalom.